En nombre de... Senadora. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. A continuación, ya iniciada la sesión del día de hoy, martes 9 de enero, vamos a entregarle la palabra inmediatamente al señor secretario para que dé la cuenta sobre la misma. Gracias, señor presidente. La Asociación de Empresas Eléctricas, la Asociación de Empresas de Servicios Sanitarios y la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile han pedido ser recibidas por la Comisión para exponer su opinión respecto del proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción en materia de plazos y sanciones por incumplimiento que figura en la tabla del día de hoy. Eso es, señor presidente, en cuanto a la cuenta. Dejo abierta la palabra en cuanto a la cuenta. Yo sugiero que el señor secretario administre, ¿no es cierto?, allí las futuras invitaciones a las personas que han solicitado ser escuchadas por la comisión en el transcurso de las próximas semanas. ¿Ya? En puntos varios, ¿alguien tiene algo que plantear? Por ahora no. Por ahora no. Nos reservamos para el final de la sesión si tenemos un tiempo. Entonces, la tabla del día de hoy, por lo tanto, es considerar el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento. Diputado, ¿usted quería hacer alguna introducción respecto al tema? Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero agradecer que se le dé prioridad a este proyecto que aprobamos de forma transversal en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Vivienda de la Cámara. Aprovechar de plantear la posibilidad de que no repetir los invitados que participaron en la Comisión de Vivienda de la Cámara, donde tramitamos este proyecto durante 6 meses, ¿ya? Y darle la posibilidad a los que no pudieron ir a la Cámara, por ejemplo, escuchar la cuenta, la oficina de profesionales de arquitectura, que no alcanzaron a participar del debate, así como tampoco la Asociación de Empresas Eléctricas. Sí participó CGE, sí participó la Asociación Gremial de Sanitarias, por lo tanto, todo eso ya forma parte de la historia de la ley, por lo tanto, con la finalidad de poder darle un mayor celeridad a un proyecto que es tan necesario hoy en día, tanto desde el punto de vista de los comités de vivienda, sino que también desde el punto de vista de esa clase media que hoy día es arrendataria y que no puede adquirir un inmueble porque definitivamente no califica para un crédito hipotecario, presidente. Como lo propuse en la comisión anterior, quería plantearlo aprovechando que se va a otorgar facultades al secretario para definir las invitaciones, pidiendo que no se repitan a los que ya participaron y dieron su opinión al respecto. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Lo consignaremos al final de la sesión. El día de hoy tenemos invitados de la Cámara Chilena de la Construcción, su vicepresidenta nacional, la señora Jacqueline Galvez, el gerente de vivienda y urbanismo, el señor Tomás Riedel, está atrás, ya. Lo invitamos a que, si gusta pasar. La abogada de la Gerencia de Asuntos Regulatorios, la señora Beatriz Silva, y el abogado de la Gerencia de Asuntos Regulatorios, don Carlos Pinto. De la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, el director ejecutivo, señor Slaven Rasmilik, y el asesor, señor Fernando Colchero. Y de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, el gerente general, señor Carlos Marambio. Ahí está. Estamos todos, ¿no es cierto? Estamos iniciando, por lo tanto, la sesión. ¿Cómo la estructuramos, señor secretario? En el orden que estamos, ¿no es cierto?, ya aquí planteándolo. Por lo tanto, le damos la palabra en primer lugar a la Cámara Chilena de la Construcción, a su vicepresidenta, la señora Jacqueline Galvez. Muchas gracias, muy buenos días. Por su intermedio, presidente, como Cámara Chilena de la Construcción agradecemos la invitación a dar nuestra opinión en esta instancia respecto de un proyecto de ley que es de suma relevancia para el gremio, especialmente considerando las difíciles circunstancias que atraviesa la industria, donde hoy nos encontramos con una cifra histórica de los permisos de construcción, los más bajos que hemos tenido en los últimos 20 años. La urgencia de reactivar el sector y la carga que significa la llamada permisología en este contexto.
La Cámara Chilena de la Construcción hizo llegar al MIMBU sus observaciones al proyecto en octubre de este año y hoy las entregamos también a esta comisión. Consideramos necesario conocer el contenido de las indicaciones del MIMBU para poder opinar con mayor detalle. Hasta ahora solo hemos conocido los temas anunciados en la comisión. Nos preocupa que puedan no abordar todos los puntos que creemos fundamentales. Por otra parte, dada la relevancia de este proyecto para la industria, quisiéramos recalcar la necesidad de ser sumamente precisos en el lenguaje a utilizar y poner atención en los detalles, ya que se está legislando en materias altamente técnicas. Confiamos en la labor que realizará esta comisión y que permitirá un proyecto que, si bien está bien encaminado en sus objetivos, aún requiere de ciertos ajustes en su redacción a fin que se logre realmente producir los efectos que se buscan. Por su intermedio, presidente, quisiera por favor dar la palabra a la abogada Beatriz Silva. Señora abogada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Si pudiera empezar la presentación, por favor. Ahí, ya. Bueno, nosotros, como señalaba nuestra vicepresidenta, no hemos tenido a la vista las indicaciones del Ejecutivo, entendemos que no se han presentado todavía formalmente, así que hacemos la prevención de que nuestras observaciones son previo a conocer los ajustes que va a tener el proyecto. Pero queríamos partir con un contexto para no olvidar lo que se ha hecho hasta ahora en esta materia, porque esta no es la primera de las leyes que busca lograr una agilización en el funcionamiento de las direcciones de obras municipales. Entonces, en ese contexto, solamente queríamos recordar que existen 4 leyes de la calidad que se han aprobado hasta ahora, las últimas siendo de 2005 y 2013, y de las 4 leyes de calidad hasta la fecha, las 3 últimas están pendientes de reglamentación y no se han visto reflejados los cambios correspondientes en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Entonces, creemos que esto es sumamente relevante y hay que tenerlo en cuenta en este contexto, considerando que, sobre todo, que la última de estas leyes del año 2013, es decir, hace 10 años, tenía dentro de sus objetivos perfeccionar y agilizar los trámites en las direcciones de obras municipales. Creemos que este es un aprendizaje que hay que recoger y que no hay que olvidar. En este sentido, no sé si quién está llevando la... Ahí ya. Comentar que no se hayan hecho esfuerzos por reglamentar estas leyes, sino que no ha sido posible hacerlo hasta ahora, tal vez porque creemos que no existe acuerdo respecto a algunos puntos o ha sido una labor muy grande tal vez para llegar a cabo. Entonces, en ese punto creemos que sería muy importante que este proyecto corrigiera los errores que se cometieron, se corrigieran los puntos de la legislación que fueron un tope para la reglamentación de estas normas. El año 2020, distintos gremios, entre ellos la ADI, la Asociación de Directores de Obras, la ANRI, el Colegio de Arquitectos, la OA, presentaron una propuesta concordada de reglamentación de estas leyes a el MIMBU y se hizo una consulta, pero no logró finalmente llegar a puerto, y creemos que dentro de los temas que hubo que lo impidieron fue algunos puntos de la ley que podrían corregirse, que dicen especialmente relación con la responsabilidad y los roles de los distintos intervinientes en el otorgamiento de los permisos. En este sentido, también creemos muy importante que el proyecto ojalá pudiera incorporar algunos artículos transitorios que pudieran tener vigencia inmediata sin necesidad de reglamentación, de forma que se pueda atender a la urgencia que requiere este proyecto y no tengamos que esperar nuevamente reglamentaciones para ver algunos efectos de el proyecto. Por ejemplo, permitir solicitar la recepción definitiva mientras se tramitan los certificados de las empresas de servicios, pero que ya están solicitados. Eso permitiría, estimamos, adelantar las recepciones en al menos 6 meses de tramitación. Y también, obviamente, otorgar prioridad ministerial a la tramitación de estas leyes. En ese punto, nuestras prioridades como Cámara, en términos generales, porque hicimos llegar a la Comisión y les vamos a dejar también nuestras observaciones más detalladas respecto al articulado, es que queden bien reguladas las responsabilidades de los intervinientes, dícese director de obras municipales, revisor independiente, arquitectos,
de forma que la ley pueda funcionar como está pensada, que es bajo un régimen de control de las actividades de cada uno de estos intervinientes. Y en ese sentido creemos que es necesario que exista total concordancia entre la ley general, la ley orgánica de municipalidades y la ley de revisores independientes respecto de qué rol y qué responsabilidad tiene cada uno de estos intervinientes. Por ejemplo, un tema que fue tope para la reglamentación de las leyes fue el rol de los revisores independientes, si estaba o no acotado a el proyecto de arquitectura, quién revisaba en ese caso los proyectos de especialidades. Y esto porque en la ley, en ciertas partes, se dice que es responsable subsidiariamente el arquitecto que hace el proyecto de arquitectura y en otras partes que debe supervisar el proyecto de construcción y sus obras. Entonces, todas esas cosas que sirvieron y que fueron un tope en algún momento, creemos que es importante que queden corregidas. Por otra parte, aquí hay un tema que nos preocupa mucho y que ha pasado desapercibido hasta ahora y que la verdad creemos que sería necesario revisar la pertinencia de incluirlo en esta reforma, atendido las ideas y los objetivos que tiene el proyecto, que es cambios a la labor de los inspectores técnicos de obra. Los inspectores técnicos de obra actúan como revisores o supervisores de la labor que realizan los constructores. Las leyes de calidad y se hicieron todo un sistema en que la labor de un profesional es revisada por la de otro. La labor del arquitecto es supervisada de alguna forma por el revisor independiente. La del el proyecto de cálculo. ¿O no? Estos son, pero son los independientes. No, no, eso estaba contando un poco ahora, presidente, que en el fondo el revisor independiente revisa la labor que hace el arquitecto, ayudando de esa forma a la labor del DOM. El revisor de cálculo estructural revisa la labor del calculista. Y el inspector técnico de obras revisa la labor del constructor. Él va viendo que se construya de acuerdo a las normas técnicas, puede pedir demoliciones, supervisión, o sea, que se repitan partidas, etcétera. Entonces tiene un rol muy importante en cuanto a la calidad de la edificación. Y no tiene relación con el otorgamiento de los permisos, es algo que viene después. Entonces, en ese sentido, creemos que habría que revisar la pertinencia de esto, porque esta norma está tratando de volver permanente a algo que hasta ahora se ha llevado por medio de glosas, que es permitir que profesionales de organismos públicos que tienen labores de fiscalización ejerzan como estos inspectores, pero sin necesidad de registro. Y eso nosotros lo vemos muy como que hay que verlo con mayor cuidado por los efectos que puede tener, porque que no se registren y no se regule esto con mayor detalle significa que no le estamos pidiendo un título profesional, podrían no ser ingenieros, podrían ser de cualquier profesión, no se les está pidiendo una experiencia mínima, no están afectos a incompatibilidades, etcétera. Entonces creemos que es importante, atendida la importancia de la calidad de la construcción, ver la pertinencia de incluir esto en el proyecto. Por otra parte, en cuanto a la invariabilidad normativa e interpretaciones, para nosotros esto es muy importante porque es el pilar de la certeza jurídica de los permisos, que es básicamente una norma que hoy en día está a nivel reglamentario, que señala que las solicitudes se resuelven conforme a la norma con que ingresan, que es muy importante porque en el transcurso estas normas pueden cambiar y afectan el diseño de los proyectos. Cambia, por ejemplo, la norma de incendios, eso puede cambiar la forma en que se hacen las escaleras, las evacuaciones, etcétera, y es complejo cuando ya la obra se está ejecutando. Nosotros consideramos muy necesario que esto esté a nivel legal, pero que esté bien regulado, y en ese sentido creemos que hay que perfeccionar la forma en que está hoy en día regulado en el proyecto, porque si bien lo eleva de alguna forma al rango legal, deja fuera las normas técnicas y otros detalles que tal vez podrían hacer que tuviera un efecto contraproducente, y que haría preferible que incluso siguiera haciendo su reglamentación a nivel de OGUC. Y lo mismo también en cuanto a incluir las labores de la interpretación de las autoridades dentro de las normas que quedan fijas al momento del ingreso, que para nosotros es muy importante, atendido que ha sido una fuerte fuente de incerteza y retraso en el otorgamiento de los permisos, los problemas de interpretación. Y ahí comentar también que nos parece importante si se pudiera reincorporar en el proyecto las mejoras que se incluían originalmente a las interpretaciones por parte del MIMBU, que es un tema que creemos que retrasa mucho los permisos, sobre todo considerando que hoy en día hay importantes retrasos en la resolución de los reclamos ante la CEREMI. Y
no por último, pero casi, respecto de los informes de mitigación de impacto vial, que fue uno de los orígenes del proyecto también, esto está generando mucho retraso en el otorgamiento de los permisos y en ese sentido creemos que es muy importante que se mantenga la posibilidad de solicitar el permiso con el comprobante del ingreso de este informe, como está hoy en día contemplado. Hoy en día estamos viendo mucho que las empresas están siendo objeto de exigencias de medidas de mitigación que no están contempladas en la ley, como semáforos, etcétera, por ejemplo, fuera de las áreas de influencia, y esto está aumentando los costos de los proyectos fuera de lo que estaba contemplado, retrasando las aprobaciones, etcétera. Entonces, en ese sentido, además de mantener lo que está hoy en el proyecto, creemos necesario ampliar, establecer una relación de supervigilancia entre la Seremi de Transporte y las direcciones de tránsito municipales, similar a la que hay entre la Seremi Minbu y los DOM, con la posibilidad de reclamar las actas de observaciones si me están pidiendo algo que no corresponde, y también que la Seremit pueda impartir instrucciones de cómo se aplican estas normas. Y por último, respecto de la reclamación ante la Seremi Minbu, nos preocupa mucho que este tema se regule bien, es un tema bien complejo y creemos que si es que no se regula adecuadamente puede tender a aumentar las vías de impugnación a los permisos, que son entre 9 y 12 según cómo se interprete, en lugar de disminuirlas. Entonces, en ese sentido, creemos muy importante legislar con precisión. Aquí tenemos que conocer las indicaciones del MIMBU para poder pronunciarnos en mayor detalle, así que estamos a la espera de ellos. Pero también quisiéramos hacer presente la necesidad de agilizar los tiempos de respuesta de la Seremi MIMBU, que en la región metropolitana fácilmente pueden ser 6 a 12 meses por una consulta. Entonces, en la medida que ello siga así, vamos a tener de todas formas un problema. Eso es todo lo que tenemos para comentar hoy, presidente. Muchas gracias, señorita abogada, ¿no es cierto?, de la Cámara Chilena de Construcción, señora Beatriz Silva. A continuación, por lo tanto, no sé si dejamos las consultas hasta el final. Ya. Vamos a ir de inmediato con la asociación. ¿Algo más que agregar, señora vicepresidenta? Ya. Entonces vamos a la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios, el director ejecutivo, señor Slaven Rasmilik, y el asesor, señor Fernando Colchero. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación y por su intermedio agradecimientos también a la comisión por darnos este espacio. Estoy buscando acá la presentación para poder compartirla directamente y no la estoy encontrando. No sé si todavía no. Un segundo. ¿Todavía tienes tu computador para compartir? No, me está dejando. Ahora sí. Controles de pantalla. Control. Vamos a ver aquí. Ahí sí. Perfecto. Bueno, como les decía, agradecer la instancia, la posibilidad de participar. Nosotros no estuvimos presentes durante la discusión en la Cámara, donde creemos que se hizo un trabajo bien valioso en términos de colaboración, en términos de escucharse. Se tomaron varios elementos. La iniciativa que parte ahí, primero señalar que la valoramos mucho, porque esta es entrarle a esta discusión sobre los plazos en materia de funciones públicas, de aprobación de proyectos en contextos donde la inversión está tan deprimida, creemos que es sumamente pertinente. Creemos además que, por lo tanto, esta motivación, que de hecho se trabaja en el proyecto que viene en la Cámara, entendemos también que es concordante con lo que viene para más servicios y más tipos de inversiones en el proyecto de ley que está preparando el Ministerio de Economía en términos de la tramitación de permisos sectoriales. Por la conversación que hemos tenido con el Ministerio de Economía también, la propuesta que debiese estar entrando en estos días al Congreso es concordante con lo que se está discutiendo acá en términos de cómo se regulan. Y por lo tanto valoramos muchísimo el esfuerzo que hay por regular de mejor manera estas materias, porque efectivamente hoy día distintos tipos de proyectos, no solamente los que nos toca ver a nosotros desde el mundo inmobiliario, se enfrentan a procesos de aprobación
que les urge pasar por revisiones que son sumamente necesarias. Yo creo que acá nadie pretende que la regulación se motiva para corregir problemas, para corregir fallas y para evitar problemas mayores, y eso está perfecto y eso es correcto. El tema es de qué manera la función pública se hace cargo de cumplir, de poder revisar, de poder hacerlo a tiempo y de poder hacerlo de manera concordante con la legislación, sin que existan vacíos o indefiniciones, que al final lo que terminan haciendo es que desde la administración siempre la respuesta va a ser, sabe, esto no está muy claro, así que mejor que no, ¿verdad? Entonces, si uno no es preciso en términos de definir qué tiene que revisar cada uno, en qué momento, cómo se verifica y en qué plazo, el equilibrio, el resultante generalmente va a ser un rechazo a un proyecto o peor aún, una no definición y que queda en el aire y alguien tiene que verlo y ahí los tiempos se empiezan a alargar y retrasar. En el caso puntual, yo no pretendo que esta lámina se alcance a leer bien. Acá están todos los flujos asociados a la tramitación de un permiso de obra nueva o de una modificación de proyecto, que son equivalentes. Acá, se fijan, hay dos colores. Los colores blancos son los tiempos y son las etapas que responden a las direcciones de obras. Y la parte verde son lo que responde, son responsabilidades del desarrollador, de la empresa desarrolladora. Primero que queremos consignar acá es que esto no es un tema específico de los municipios o del servicio público en cuestión. Acá el que está al otro lado del mesón, que es el que presenta el proyecto, también tiene muchas responsabilidades en términos de cómo lo presenta y qué tan oportunamente hace las correcciones que se le solicitan. Esto es una pega que es compartida. El proyecto de ley, por cierto, lo que busca en algunos elementos es definir mejor algunos plazos que hoy día no están. El proyecto de ley en trámite establece algunos de ellos que no están definidos. Nosotros creemos que hay que sumar otros y vamos a entrar en detalle después. Y también avanza, y creemos que puede avanzar más, en términos de definir mejor ciertas responsabilidades. ¿A quién le toca tomar cada uno de los caminos que aparecen en este flujo de decisiones? ¿A quién decide en qué momento? ¿No? Los plazos, como les decíamos, han ido creciendo y hoy día estamos con plazos de aprobación que son mayores a los que teníamos antes de la pandemia. Si bien hoy día el número de expedientes que se tramitan es menos de la mitad. O sea, de hecho, hoy día, como dijo la vicepresidenta de la Cámara, este año, el 2023, va a ser el año en que menos permisos, unidades de vivienda se aprueben en Chile desde que el INE lleva registro. Eso no es... Quizás en el año 60, en el año 50 se aprobaron menos viviendas, puede ser, pero desde que el INE lleva registro, que es del año 91, nunca se habían aprobado tan pocas viviendas como se aprobaron este año. Por el tema económico, pero el tema es que los plazos que se están demorando las direcciones de obras para los pocos permisos que se tramitan hoy día son mayores que lo que observábamos en 2018-2019 cuando el volumen de actividad era el doble. Entonces, y se fijan en este gráfico, los plazos han bajado un poquitito, pero han bajado mucho menos de lo que debieran dado el volumen de la carga. Y eso es porque la legislación se ha complejizado, porque se han perdido ciertas definiciones de quién se tiene que hacer cargo de qué cosa. Y hoy día siempre es, sabe que tráigame todos los papeles, todo, yo no, una aversión al riesgo completa desde el lado de las funciones públicas asociadas, que está muy bien, pero con pocos espacios, con pocas definiciones claras y con tiempos que solo se extienden. Acá, este gráfico nosotros se los mostramos como, dice, resultados preliminares de un estudio que estamos levantando con las propias empresas respecto a los tiempos de tramitación y lo estamos verificando contra la información que por transparencia publican las direcciones de obra. Estamos trabajando con ellas también, porque un elemento muy relevante de esta discusión es que hoy día no sabemos, o es muy difícil saber exactamente, sabemos que los tiempos son largos, pero no siempre es claro el por qué son largos ni cómo se acortan, porque la información es muy mala en términos de dónde están los cuellos de botella. Y nosotros acá lo que estamos levantando un estudio que ya cuando lo tengamos más completamente cerrado se los vamos a compartir también en la comisión, en términos de identificar en qué parte están los cuellos de botella, precisamente para hacer gestión, no solamente quejarnos de que los tiempos son largos, sino que ver cómo hacemos para reducirlos. Por ejemplo, acá en esta lámina lo que muestra son municipios, cada puntito ahí son municipios. No puse los nombres porque como tenemos que revisar bien, no quiero acusar a nadie todavía, pero vemos plazos que siempre son largos. Por lo tanto, todos los plazos se fijan en puntos rojos o morados que son sobre 150, 180 días para un permiso de edificación, que ya es muy extenso.
Pero además hay municipios que son los que están a la izquierda y arriba, que tienen muy pocos expedientes y se están demorando del orden promedio de 400 días por permiso. ¿Ya? Hay otros municipios que tienen mucha más pega, que son los que están a la derecha abajo, y que tienen plazos que todavía son largos, pero son más bajos que el promedio, a pesar de tener más pega, entonces más trabajo. Entonces, buscar... acá hay un elemento que es relevante en términos de las buenas y malas prácticas que tienen los municipios, cómo relevar las buenas y cómo ayudar a la Subdere por un lado, al Ministerio de Vivienda por otro, en términos de que las direcciones de obras que funcionan bien, aprender de ellas, las que no funcionan tan bien, sancionar y ponerle plazos a las que funcionan para todas, y en particular van a ser restrictivas para las que funcionan más lento. Pero eso requiere entender cuáles son los motivos detrás de estos retrasos. Respecto al proyecto de ley en particular, como les decía, nosotros valoramos la iniciativa. Creemos que el proyecto que salió de la Cámara es un avance en espíritu y en lo que está escrito, pero que requiere ciertos perfeccionamientos. Nosotros también se los hicimos ver al Ministerio de Vivienda a finales del año pasado. Por lo que vimos de la presentación que hizo el jefe de la División de Desarrollo Urbano el martes pasado, las indicaciones que presentaría el Ejecutivo, por lo menos en términos de lo que plantea el texto, de lo que plantea el anuncio, son concordantes con los comentarios que se hicieron en su momento, en términos de acotar bien las definiciones, que quede muy definido los roles que tiene la Dirección de Obras, qué tiene que revisar y qué no. Pero, como decía recién la representante de la Cámara de la Construcción, nos gustaría poder ver las indicaciones antes de decir si creemos que estamos de acuerdo o no. Y en ese sentido, también queríamos, no que nos inviten nuevamente, pero sí dejar abierto, ojalá, el canal para poder hacerles llegar nuestras observaciones a las indicaciones que se presenten. Nosotros creemos que van bien orientadas, pero nos gustaría poder ver el texto antes de saber si es que efectivamente, a nuestro juicio, logran ser coherentes con el espíritu que se plantea, que es que esto sea más eficiente, más expedito, sin por ello que se revise menos. Acá se tiene que revisar, pero se tiene que revisar bien. Si me permite, presidente, quiero darle la palabra a Fernando Colchero, de la asociación, para comentarios más específicos respecto al proyecto. Nosotros de la presidencia le damos la palabra, ¿no es cierto?, al señor Colchero, que él es asesor de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los miembros de la comisión. Bueno, para continuar con la presentación, tenemos 3 láminas, un poco para finalizar, que aterrizan un poco estas ideas que ha planteado el director ejecutivo, ya en términos de cuáles son los conceptos que se estaría buscando cambiar en la ley, que eso sería lo que está en la columna izquierda de esta lámina, y también buscamos un poco avanzar con lo que hay en el recuadro verde en cada una de las láminas, indicando en cuáles de los artículos que se están proponiendo modificar se abordarían estos temas, ¿ya? Entonces, brevemente, el primer punto que en eso coincidimos con un punto que planteó la Cámara Chilena de la Construcción, indicamos que conviene definir que las DOM deben ser responsables de cumplir una doble función, ¿ya? Ellos hablaron de definir bien las responsabilidades. Nosotros creemos que es posible avanzar en el sentido de decir hay una doble función de las direcciones de obras en términos de los antecedentes. Una parte que sí tienen que revisar a fondo, ¿cierto?, que sería el cumplimiento de la normativa urbanística. Sin embargo, uno de los problemas que existe hoy día es que a las direcciones de obras se les pide ser especialistas en una cantidad tan grande de materias que es imposible que lo puedan realizar bien, porque deberían revisar temas de la ley de medio ambiente, la ley de cálculo estructural, de transporte, que por recursos es imposible que una dirección de obras tenga la capacidad técnica de abordarlo. Y en esas materias es lo que nosotros proponemos que se considere que las DOM tienen una función registral, en el sentido de llevar un registro y exigir que se ingresen todos los antecedentes que exijan todas las otras leyes, ¿ya? Sin embargo, en el fondo no tienen capacidad de revisarlas, sino que ahí la responsabilidad del cumplimiento de todas esas normativas viene a recaer en lo que sería el segundo punto, en la letra B, la responsabilidad por el cumplimiento de esas normativas que la DOM no debe revisar, debiese recaer en el propietario del proyecto o en los profesionales competentes, dependiendo de la materia que se trate. De esa manera uno podría como establecer conceptualmente qué es la especialidad de la DOM y lo que la DOM sí tendría una obligación de revisar y qué cosas la DOM solamente debiera registrar y ya es responsabilidad de los propietarios o profesionales cumplir. Finalmente, en la letra C, respecto de los revisores independientes, también como concepto la responsabilidad de los revisores, ya sea los revisores independientes de arquitectura o los de cálculo estructural,
debería definirse también en calidad de subsidiaria, ya sea la responsabilidad para la DOM en el cumplimiento de la normativa urbanística, si es que se considera que va a reemplazar la función de las direcciones de obra, o bien en reemplazo de las funciones de los profesionales, si se considera que su responsabilidad es subsidiaria a la de los profesionales. ¿Se entiende? Entonces, estas materias vienen tratadas, y ahí está el recuadro verde, en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿cierto? Que ahí como concepto lo que proponemos es simplificar y evitar redacciones confusas, remitiendo las atribuciones de las DOM siempre a la Ley General y su ordenanza, de manera que no se creen distintas raíces legales de cuáles son las responsabilidades de la DOM, sino que simplemente la Ley Orgánica de Municipalidades diga, mira, la DOM tiene que hacer lo que indique la Ley General, y que la Ley General se vuelva la fuente, digamos, de las responsabilidades de las DOM, que eso no ocurre hoy día y es uno de los problemas que tenemos, ¿ya? El artículo 116 de la Ley General, precisar la función de revisión de las DOM solamente en relación al cumplimiento de normativa urbanística, y la función registral en relación al resto de las normativas aplicables, estableciendo responsabilidad del propietario y de los profesionales para cumplir estas últimas. Y el segundo punto, no innovar en nuevas normativas urbanísticas, que también ha sido un punto que está en el proyecto que está hoy día en discusión, ¿cierto? No innovar en nuevas normativas urbanísticas, evitando consignar otros elementos relativos a la planificación urbana, los cuales vienen normados en el capítulo 2 del título 2. Entonces tampoco habría un problema que eso no quedase cubierto, digamos, ¿ya? Y el tercer punto, se valora lo que hoy día existe en el proyecto como diferenciación de procesos para permisos de menor tamaño, lo cual es coherente con la propuesta del Ministerio de Economía para el sistema de permisos sectoriales. Y el último punto respecto a quién exige y qué exige, el artículo 116 bis de la Ley General es donde se aborda el rol de los revisores independientes, y ahí lo que proponemos como concepto, podremos después entrar más en detalle, es concordar y precisar el rol y la responsabilidad de los revisores independientes. Perdón, estaba bien. Después, el segundo punto es cómo se exigen estas cosas. Los conceptos vienen a ser, se requiere mejorar la precisión de la normativa respecto de la definición de plazos, que esto es lo que hablamos respecto de las etapas intermedias cuando se mostró este gráfico. Hoy día nuestra normativa no es precisa respecto a esas etapas. Entonces, ¿cuáles serían esos plazos y la forma de cumplimiento? En la letra B, en primer lugar, algunos trámites, como el permiso de obra nueva, cuentan con mayor definición, o sea, el permiso de obra nueva viene bastante bien definido en términos de su etapa, pero es el único de los trámites, de los distintos trámites que da la DOM, por lo tanto sería bueno igualar los otros con lo que tiene el permiso de obra nueva, e incluso el permiso de obra nueva también no tiene la misma definición, que es lo que dice el punto C, perdón. En el segundo lugar, cada trámite debe cumplir con distintas etapas, y esto incluyendo el permiso de obra nueva, y se observa que las primeras etapas de un trámite, por ejemplo, la emisión del acta o respuesta del acta, cuentan con una mayor y mejor definición respecto de sus plazos y formas de cumplimiento, pero las etapas finales no tienen el mismo nivel de definición, y ahí se genera también un espacio en el cual se alargan mucho las tramitaciones. Para no alargarme en exceso, esto no voy a leer el detalle, pero voy a decir el artículo 118 de la Ley General es donde se aborda el tema de las etapas, y el del artículo 144 es donde se aborda ahí es donde valoramos el establecimiento de un plazo para las recepciones definitivas en términos de uniformar distintos trámites, pero creemos que es necesario también hacerlo para otros trámites. Y finalmente, ¿cuándo se exige cada uno de los temas? Creemos que se requieren adecuaciones y mayor precisión respecto de las instancias en las que corresponde exigir ciertos trámites, que ahí el fondo, el caso símbolo de esto, también lo mencionó en su presentación a la Cámara, tiene que ver con cuándo se exige la aprobación de un informe de mitigación vial, de un IMIV. Ahí lo que creemos es que es necesario revisar cuándo es necesario exigir, por ejemplo, ese tipo de cosas, y este tema del IMIV abordado en la modificación del artículo 172, con la misma idea que presenta la Cámara de que sea exigible para solicitar el permiso de edificación, que se incorpore el comprobante de ingreso del IMIV, pero no su aprobación, sino que la aprobación se exija para la recepción definitiva. Eso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Fernando Colchero. ¿Algo que agregar a la Asociación de Desarrollo Inmobiliario, señor Esteban? No, solo señalar que nosotros entendemos que esta es la segunda sesión de la comisión viendo el proyecto. Usted estará esperando también en algún momento las indicaciones del Ministerio. Del Ejecutivo.
Claro, y poder ver, tener algún canal formal para hacerles llegar nuestras observaciones sobre las indicaciones que se planteen, porque nosotros, por lo que entendemos, el Ejecutivo, por ejemplo, a modo de lo que señalaba Fernando recién, de la fecha de cuánto se considera el IMIB, si hace la recepción o el permiso. Entendemos que el Ejecutivo, entendemos que decimos y queremos lo mismo. Pero es importante que la redacción efectivamente logre eso. Y ahí eso es importante poder consignarlo y evaluarlo y tener la oportunidad, no de venir nuevamente, pero sí de dejarles un informe, una minuta que podamos. No, con todo gusto. Toda la predisposición para que eso se genere. Le damos la palabra antes de ir a la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales a don Vicente Burgo para que nos cuente un poquito qué es lo que piensa el Ejecutivo sobre este punto. De las indicaciones, me refiero. Gracias, presidente. Nosotros efectivamente en la comisión anterior habíamos comprometido la entrega de un borrador de las indicaciones a vuestros asesores. Nosotros lo hicimos ayer, una primera propuesta, pero todavía un borrador, para que luego sea ya conocida por la comisión más oficialmente, pero queremos, por cierto, avanzar en un trabajo colaborativo. Con todo, veo bastante coincidencia en muchos de los elementos planteados por parte de los representantes de la Cámara de Chile de la Construcción, como también por parte de los representantes de la Asociación de Desarrollo Inmobiliario. Y nosotros esperamos que luego de que le demos un tiempo pertinente, por cierto, de la revisión de aquellas indicaciones que estamos proponiendo a vuestros asesores, podamos reunirnos con ellos y ojalá poder avanzar en presentarlas, no sé si el otro martes, pero porque algunas requieren, presidente, probablemente requieran que la presentemos nosotros como Ejecutivo por las respuestas constitucionales, pero por cierto que ya estamos trabajando en ese trabajo colaborativo con vuestros asesores para poder avanzar en la generación de estas indicaciones, presidente. Eso. Muchas gracias, Vicente. Gracias por tu intervención. Igual aprovechamos a saludar a la señora Janet Tapia, que se encuentra también en la reunión. Le damos la palabra de inmediato a la Asociación entonces de Desarrolladores de Viviendas Sociales, en particular al señor gerente general, don Carlos Marambio. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, estimados. Voy a compartir. Denme un minuto. Ya, entiendo, ahí está presentándose. Yo los quiero llevar a un contexto un poco distinto, que es el plan de emergencia habitacional y cómo este proyecto pudiera tener implicancias en este plan, que es muy importante, de un volumen de vivienda enorme. Nosotros representamos, solo para recordar, somos una asociación que tiene más o menos 2 años de existencia, y representamos más o menos 50.000 viviendas del plan en distintas etapas de gestión y desarrollo. Eso es alrededor del 20%, somos 32 socios de todo el ecosistema que participa en el desarrollo de viviendas sociales y en la construcción de viviendas sociales. De nuevo, en el contexto del plan, yo creo que esto se ha dicho, pero conviene recordarlo. Estamos probablemente en la peor crisis de la historia de la construcción y no hay que minimizarlo ni atenuarlo. Es así, por lo menos. Quizás hay alguna otra que pudiera revitalizar algo, pero estamos en un momento crítico del sector inmobiliario, construcción. Ya se dijeron algunas de las razones, otras son reorganizaciones financieras varias de constructoras y un problema muy importante en el ámbito construcción inmobiliario. Y la permisología ya se detalló, más lenta y compleja que nunca. Y lo otro que quiero agregar también, un déficit habitacional histórico, que incluso el Ministerio de Vivienda habla de 650.000 viviendas, la Cámara Chilena de la Construcción sacó un informe por más de 1 millón de requerimientos habitacionales. Entonces tenemos demanda muy importante. Una de las cosas que hemos planteado como Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales es que efectivamente hay que agilizar todo lo que es la burocracia del Estado en sus distintas componentes, porque en lo que es el plan de emergencia habitacional quiero agregar un actor más, que es la propia normativa ministerial o los servicios, que también participan en muchos de los procesos, ralentizando, haciendo más lentos los permisos y posteriormente las recepciones. Ayer el ministro de Vivienda, Carlos Montes, anunció la cifra de diciembre, son 98.000
viviendas entregadas a diciembre, en casi 2 años de gobierno, de las cuales nosotros estimamos que son 76.000 las que son producto de construcción impulsada por programas del Ejecutivo, por programas ministeriales, Fondo Solidario, Elección de Vivienda, Habitabilidad Rural, Integración Social y Territorial son los más importantes. Y 125.000 viviendas en ejecución, que es un número que se ha mantenido más o menos permanente en la fecha. Si uno saca el promedio mensual, es que cada mes que pasa se entregan un promedio de 3.500 viviendas del plan de emergencia habitacional. ¿Por qué pongo este número arriba de la mesa? Porque cada mes que logremos resolver permisología, tramitología, significan 3.500 viviendas más para familias que lo necesitan urgentemente. Sin embargo, si seguimos con la proyección, nosotros también estamos muy preocupados con lo que se va a lograr si no se mueve y no se ajustan los procesos y los temas de financiamiento, que es el otro tema que complica mucho el desarrollo de proyectos, y llegaríamos a una cifra cercana a 170.000, lo que dejaría atrás 74.000 viviendas para familias vulnerables y clase media, que son las familias que reciben viviendas producto de los programas del Ministerio de Vivienda. Y esa cifra es alarmante y nos debiera movilizar a hacer todas las medidas posibles para agilizar los proyectos, tanto en sus inicios como en sus recepciones. Insisto, dentro de lo que es el contexto del plan de emergencia habitacional. Por otro lado, también hemos visto que se han logrado iniciar 3.500 viviendas. Entonces el número es bastante fácil de memorizar. 3.500 viviendas se inician mes a mes, 3.500 viviendas se terminan mes a mes del plan de emergencia habitacional. Respecto a la revisión de lo que está hoy día en discusión en este proyecto de ley, vemos que hay ciertos incentivos a iniciar más rápido, que por supuesto es positivo con todas las aprehensiones que se han comentado aquí, de que en los detalles se pueden caer las buenas iniciativas, que es muy importante nosotros a la par con la Cámara Chilena de Construcción y la ADI, ojo con cómo se escribe y reglamenta finalmente estas leyes. La creación de un régimen de aviso de inicio de obra me parece estupendo porque le va a quitar carga administrativa a las direcciones de obra, el establecimiento de un plazo de 5 días para los empresarios sanitarios, me imagino que por eso también quieren venir a hablar, pero me parece una medida muy relevante. Acortar los plazos de empresas sanitarias y eléctricas es algo absolutamente fundamental, y agrego no solo eso, sino que también la conexión final de los proyectos, que es un dolor de cabeza permanente en los proyectos habitacionales, sean estos sociales o no, la conexión eléctrica y sanitaria. También la reducción de los plazos establecidos en la Ley General de Servicios Sanitarios en materia de permisos, como decía. En cuanto a la recepción-entrega, veo menos iniciativa. Me parece interesante la reducción, diputado Fuenzalía, del alzamiento hipotecario, porque también los bancos en esto juegan un rol en la entrega definitiva de la vivienda, que es muy relevante en términos de plazo. Ahora, aquí hay no solo un tema que es la DOM, sino que también es el Serviu, y en la vivienda social eso es absolutamente fundamental. Y por lo tanto, nosotros tenemos 2 propuestas, señor presidente, que nos gustaría también fuera en materia de la discusión, dado que consideramos este un proyecto de ley clave para los últimos 24 meses de gobierno, los últimos 2 años, porque los proyectos habitacionales en construcción tardan entre 18 y 24 meses. Por lo tanto, estamos, yo creo, con este proyecto de ley entrando en tierra crítica de lo que se puede llegar a mover para lograr acercarnos a la meta del plan de emergencia habitacional. Vemos en la realidad, señor presidente, que para entregar un proyecto, la DOM se demora alrededor de 3 meses en promedio en entregar una recepción municipal con una visita a la obra. Pero después de eso viene el Serviu, y el Serviu se puede demorar 2 o 3 meses más. Con las casas terminadas, 100% terminadas, vemos que por lo menos hay entre 6 a 12 meses en que se produce la entrega real de la llave. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa aquí? Que hay, de nuevo, al parecer una duplicidad de responsabilidad o duplicidad en las revisiones. Pero tal como se está comentando aquí, quizás el único que era recibir la vivienda formalmente es la DOM, y quizás el Serviu entregar algún tipo de certificado que cumple con la normativa ministerial relativa a los programas. Pero hoy día se produce doble revisión y por lo menos 6 meses de espera para que desde que está la vivienda terminada se entregue a la primera llave, a la primera familia,
vulnerable, incluso si va con crédito hipotecario, eso se puede demorar aún 3 o 4 meses más porque pasa por el banco, en fin, y el proceso es aún más largo. La segunda propuesta es que junto con los permisos es la obligación de las sanitarias y eléctricas de conectar los servicios en un plazo acotado, porque lo que vemos probablemente senadores en sus regiones es que las viviendas están terminadas y uno no entiende por qué no se habitan. Una de las razones es porque no está la conexión eléctrica y no está la conexión sanitaria. Eso ocurre en muchos proyectos a lo largo del país, por lo tanto vemos ser interesante que en este proceso de revisión también pudiera acotarse el plazo en que esa gestión de la conexión ocurre, sobre todo en un contexto de urgencia habitacional como en el que estamos hoy día, con muchas familias desesperadas por tener su vivienda en propiedad o en arriendo por la vía que sea, pero que esto lo retrasa y les hace pagar más arriendo, más costo de allegamiento, etcétera, etcétera. Y finalmente nuestro último mensaje, aprovechemos esta instancia, señor presidente, es el llamado que hacemos desde la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales a poder agilizar también estos dos aspectos, recepciones, Serviu, DOM y el tema de las conexiones sanitarias y eléctricas. Eso. Gracias por el espacio también, por supuesto. Bien, muchas gracias, Carlos Marambi, de la Asociación de Desarrolladores. Nuestro presidente ha tenido una emergencia, por eso estoy asumiendo accidentalmente el tema. Ofrezco la palabra, señores senadores. Diputado Fuenzalía, damos la palabra excepcionalmente, luego la senadora Pascual. Sí, senadora Pascual, por favor. Sí, yo tengo una primera pregunta general para las tres exposiciones, digamos, los tres representantes, y es cómo ven que se puede compatibilizar. Yo entiendo absolutamente y comparto, creo que es parte también de lo que ha planteado Vicente Burgos, de la DDU, del Ministerio de Vivienda, en términos de cómo acelerar también los plazos, pero cómo esto también se compatibiliza con la necesaria revisión a propósito de historias no tan pasadas, no tan necesariamente del siglo pasado todas, digamos, pero algunas más recientes, de revisión de las garantías, de las calidades de los materiales, de las construcciones, etcétera. Entonces, ¿dónde poner, si hay alguna, si ustedes ven alguna posibilidad de dónde generar las revisiones más, mucho más puntillosas, para decirlo en sentido común, versus la agilidad de los trámites más administrativos? ¿Cómo ven en las tres expositores, cómo podemos compatibilizar esos dos temas que creo que en general de sentido común todo el mundo podría estar de acuerdo, pero al mismo tiempo después la gente empieza a decir, bueno, pero eso significa, ¿cómo me aseguro yo que no baje la calidad de los materiales? O que si un profesional se equivoca tenga la responsabilidad correspondiente, etcétera. Entonces, ¿dónde ponemos más el ojo para hacer más, por así decirlo, prolijo en la revisión de las construcciones versus los trámites que son efectivamente, que puede ser la revisión de los expedientes, que es mucho más rápido? O sea, yo estoy inventando, digamos, pero supongo que siempre papel en mano es más rápido de hacer que ir a la obra, fiscalizar, etcétera, etcétera. Eso es un poco lo que quiero preguntarle a los tres. Diputado Fuenzalía. Muchas gracias, presidente. Lo que pasa es que quiero aclarar algunas cosas que se plantearon respecto a las presentaciones. Este es un proyecto que tiene una idea matriz y que ataca la forma, no el fondo, como lo plantea muy bien la senadora. A todos nos gustaría poder también revisar el cómo se revisan los proyectos, la calidad de los proyectos, pero eso este proyecto de ley no lo toma en cuenta, porque este es un proyecto de ley que su objetivo es la forma, es la reducción de plazo. Nosotros no planteamos este proyecto como una revisión de la calidad de la construcción, porque creo que hoy día las normas de calidad que tenemos en nuestro país son lo suficientemente claras, precisas y, en términos generales, son normas que han resistido varios terremotos, ¿verdad? No solamente el del 2010, el del 2015 en la región de Coquimbo, con tsunami incluido, ¿verdad? Entonces, esto ataca la forma, presidente, no el fondo. O sea, acá no nos estamos metiendo en la calidad, no nos estamos metiendo en las interpretaciones que puede hacer un director de obra. Acá, por ejemplo, se reducen no solamente los plazos
en materia de direcciones de obra. Este proyecto también ataca, como decía muy bien el representante de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarias de Viviendas Sociales, temas tan típicos como es un simple alzamiento de una escritura hipotecaria, que hoy día un banco se puede demorar 3 meses. Le acotamos a 20 días, ¿no es cierto?, el plazo. Se reducen los plazos a los conservadores, que hoy día en inscribir o anotar marginalmente un plano de copropiedad se pueden demorar 40, 45, 60, 90, 120 días. Se lo reducimos a 20. En materia de ampliaciones de territorio operacionales, se reduce a la mitad el plazo para hacer esa ampliación. No nos olvidemos que las sanitarias siempre van mucho más atrasadas del crecimiento del plan regulador. Entonces, hay muchas cosas que se plantean acá, muy loables, pero que tendrían que ser objeto de otro proyecto de ley, porque no están dentro de la idea matriz del proyecto de ley, que fue la discusión que nosotros tuvimos en la Cámara, sobre todo respecto del tema de la calidad, y también de las funciones que cumplen los directores de obra, ¿ya? Entonces, discutimos bastante el tema de la constitucionalidad o no de ese tipo de indicaciones, y la verdad es que este es un proyecto de ley que ataca la forma, no los fondos de lo que se ha planteado acá también, pero que no formaría parte de la idea matriz. Y quería aclarar eso, presidente, por el hecho de que no ocupemos una norma que da una solución respecto de los temas de los plazos, de los tiempos, respecto de otras problemáticas que existen, que uno no las puede desconocer, pero que son de más conocimiento, son de lato conocimiento en definitiva, porque son las formas como deberían actuar los directores de obra. Acá nosotros atacamos los plazos, ¿ya? Y por eso creo que sí hay que tomar la indicación respecto de las conexiones que entregan las eléctricas y las sanitarias, porque es vergonzoso en algunas regiones. En la región de Coquimbo tenemos un solo profesional para hacer todas las conexiones de la región. Por lo tanto, un proyecto de viviendas sociales tiene que intervenir el presidente de la República para que se conecte la sanitaria o se conecte la eléctrica. También respecto de cómo disminuir los plazos en los servicios y en las seremías, me parece que es una indicación que nosotros no habíamos contemplado, pero insisto, este es un proyecto que ataca la forma, no el fondo. Eso, señor presidente, muchas gracias. ¿Senadora Gatica pidió la palabra? No. ¿Senador Sandoval? Después le doy la palabra. A ver, presidente, siempre una moción abre espacio para hincarle el diente a otras materias probablemente, con el Ejecutivo en ese proceso de revisión de las indicaciones que se van a presentar este proyecto va a ser súper relevante llegar a esos puntos de encuentro en el trabajo prelegislativo con los asesores. Pero lo que sí hay plena coincidencia de que hay un amplio espectro para mejorar los temas de los plazos de tramitación, que no se condice, ¿verdad?, con menor trámites de tramitaciones de permiso de edificación. No estamos demorando más que antes. Además, con toda la tecnología informática hoy día disponible para los servicios, pareciera ser un contrasentido. En vez de ir inversamente proporcional al desarrollo de la tecnología, vamos al revés nosotros en temas de tramitación y de permiso. Lo cual es complejo. Una pregunta que quería hacerle a propósito a los desarrolladores de vivienda, Carlos. Tú hablas de que hay un proceso de construcción actual de 3.500 viviendas. ¿Ya? 3.500 viviendas. Eso me da un total de 168.000 al año. Perdón, 41.900 al año y 167.000 en los 4 años. Me faltan 92.000 viviendas. ¿Ya? Me refiero para la meta que anuncia el gobierno. Me gustaría esa cifra más que nada a dónde está centrada, ¿ya? Y lo otro sí, evidentemente, que en el tema de tramitación y todo lo demás hay como diversidad de criterios, depende de la municipalidad, depende de la agilidad, depende de muchos factores, aun cuando asumiendo de que en realidad la tramitación de un permiso de edificación tiene a veces muchas más aristas cuando se trata de proyectos de loteos más grandes o proyectos más grandes versus a cosas más individuales. Pero efectivamente los municipios tienen un tremendo, y aquí hemos tenido al presidente de las direcciones de obra,
quizá habría que acotarlo en el sentido de que cuáles son desde la perspectiva de ellos, porque ellos han venido a plantear aquí sus planteamientos sobre la moción, pero no a mirarse, ¿no es cierto?, internamente qué están haciendo las direcciones de obra en este sentido. Como hemos tenido una lectura inversa, y nos habría gustado, o nos gustaría quizás más adelante, escuchar qué dicen los directores del punto de vista del punto de vista de la tramitación de los permisos. Aquí lo estuvimos hablando sobre el proyecto, pero no por qué nace esta discusión, porque esta discusión no solamente hoy día, y hay varias mociones relativas a perfeccionar el sistema en las direcciones de obra, incluso una súper radical, de que los directores de obras tengan una vigencia definida en el tiempo como parte del equipo. Sin embargo, otros dicen que hay que valorar esa experiencia acumulada, que a lo mejor pudiera ser al revés. Por eso estamos justo en esa discusión. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra a continuación la señora Beatriz Silva. No, la señora Jacqueline Gálvez, perdón. Muchas gracias. Quería responderle a la senadora, presidente, por su intermedio. Aquí hay un tema efectivo de roles, de falta de reglamentación y de reforzar las responsabilidades de los roles de cada uno, como preguntaba usted antes, revisor independiente o hito. Necesariamente, cuando estamos tratando de apurar los plazos en la construcción y de señalar a cada uno de los responsables en esta cadena, es importante que tengan claro cuáles son sus responsabilidades. Y cuando habla el proyecto de ley de los 5 días para la eléctrica, para la conexión, es necesario tenerlo. Y tiene que haber una claridad qué pasa en el 6º día y en el 7º día. Lo mismo pasa con los hitos. Que los hitos no tengan un registro. Yo no puedo evaluar y no puedo saber como constructor si este hito, cuál es el historial. Cuando yo tengo casos en la Cámara de construcciones que están en mal estado, yo señalo a la constructora, pero ¿cuál fue el hito? ¿Cuál tuvo la responsabilidad del hito de esa obra? ¿Cuál fue? No tengo cómo, porque no tengo un registro donde se esté señalando. Si bien es cierto, puede que no sea el foco de la ley, como dice el diputado, como constructor, creo que es importante que ustedes conozcan que para mí es necesario, para construir bien, que las personas con las cuales yo avanzo tengan sus roles claros y alineados, con incentivos que tampoco permitan parar los procedimientos, porque no saben hasta dónde llegan, no están delimitados sus funciones. Eso, senadora, presidente. Muchas gracias, señora. Levanta la mano, pero levanta. Gracias, señor presidente. A las dos preguntas de la senadora Pascual respecto a las recepciones Serviu-Ceremi, lo que nosotros planteamos es que se hagan en paralelo o se haga la recepción Serviu anticipadamente, porque el Serviu vela porque se cumpla con los programas normativos del Ministerio, los espaciamientos, las distancias, los metrajes. Eso se puede medir anticipadamente, no hay que esperar a que la DOM me entregue su recepción municipal para recién comenzar con esa recepción. Por lo tanto, en este caso, senadora, sería por su intermedio, señor presidente, es que el Serviu lo haga anticipadamente y finalmente la DOM de la última palabra de la recepción, y eso va a hacer que se acorten los plazos. No es no hacer revisiones, sino que es anticiparla en el tiempo. Y con respecto a la consulta por su intermedio, señor presidente, del senador Sandoval, la cuenta que usted saca es la que nosotros también sacamos. En un principio el plan de 260.000 viviendas hablaba de 240.000 viviendas que se construyen por oferta del Estado, que promueve el Estado a través de sus programas ministeriales, fundamentalmente el Fondo Solidario de Elección de Vivienda y el Programa de Integración Social y Territorial. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, aparte de toda la normativa que nosotros conversamos en este proyecto de ley, tiene la normativa propia de los servicios y del programa Fondo Solidario, que puede hacer que un proyecto, por ejemplo, en esta región de Valparaíso, tarde 2 años en una revisión previa. Y eso no está en esta ley, pero es parte de la permisología para llegar a iniciar un proyecto de Fondo Solidario. Eso está jugando una mala pasada al programa y al plan de emergencia habitacional. Tenemos que ser capaces, entre todos, de acortar esos plazos de revisión y lograr iniciar más viviendas.
Lo segundo, el programa de integración social y territorial, si bien no tiene una intervención tan larga del Estado en su fase previa, tiene el inconveniente del financiamiento que hasta el día de hoy no está resuelto, que es todo el tema bancario, garantías, tasas de interés, que hoy día están haciendo peligrar a la cartera de proyectos. Por eso no aceleran la construcción, no inician los proyectos de integración, porque tienen hoy día el costo financiero y la factibilidad financiera como gran barrera de entrada, y eso es un problema que aún no está resuelto y está en esos números, senador, que usted menciona. Lo que sí también ha tomado más fuerza es la aplicación de subsidios vía vivienda usada, una compra de vivienda usada a través del subsidio de C1, el leasing también ha tomado más fuerza, la vivienda en arriendo. Otras alternativas dentro de la cartera habitacional han tomado una mayor representación del cumplimiento de la meta, pero no los programas de construcción, y eso es lo que nos preocupa a nosotros, que son los grandes pilares que hoy día están con bastante riesgo de poder cumplir sus metas, que son muy ambiciosas, por supuesto. Muchas gracias, don Carlos. Le damos la palabra a don Vicente Burgos, que nos pidió la palabra desde el Ministerio. Sí, presidente, muchas gracias. Solo por su intermedio, solamente ratificar dos puntos que se han discutido. El primero, nosotros estamos llanos, por cierto, a revisar indicaciones que favorezcan al objeto del proyecto. Nosotros efectivamente creemos que ese es un trabajo muy bueno en la primera instancia legislativa, pero efectivamente se requiere alguna fora o alguna revisión de algunas redacciones. Pero siempre, y este es el segundo punto, y coincidiendo con el diputado Fonsalía también, en relación a que tenemos que ser súper cuidadosos con el objeto matriz del proyecto. Nos establece un elemento bien central y que fue parte de algunas decisiones que se tomaron en la primera instancia legislativa de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados respecto a cuestiones que de alguna forma, indicaciones que proponíamos los ejecutivos que estaban fuera, lamentablemente, de la matriz de la idea del proyecto y que nosotros, por cierto, podemos retomar después con otros proyectos que estamos empujando que prontamente serán presentados al Congreso. Pero nuestra intención como Ejecutivo finalmente, también en cuanto al espíritu que ha sido mencionado por algunas de las partes acá presentes, es que ojalá podamos disponibilizar un proyecto de ley que genere algún tipo de reacción en cómo están funcionando nuestras direcciones de obras municipales y la generación de proyectos. Ojalá en el más corto plazo posible. Y para aquello nosotros vemos necesario ser súper cuidadosos con la idea matriz del proyecto. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Le damos la palabra al director ejecutivo de Desarrolladores Inmobiliarios, don Slaven Rasmlik. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio me gustaría hoy responder, creo, en conjunto las preguntas del senador Sandoval y la senadora Pascual, porque creo que están íntimamente ligadas. Toda esta regulación, la implementación de esta regulación es para evitar problemas, es para evitar malas construcciones, es para evitar que los edificios se caigan, es para evitar generarle daños a la comunidad adyacente, etcétera. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Eso es lo que hay que asegurarse que eso se haga bien. Y eso es un problema, que se haga bien, que se regule bien y que se revise bien, es un problema de gestión. Que es un poco por el lado donde iba la pregunta del senador Sandoval, que es bien inconcebible que hoy día nos estemos demorando más en hacer cosas cuando tenemos una tecnología que es mucho mejor, tenemos más avances, podríamos hacer esto y lo estamos haciendo cada vez más lento. Y en parte lo hacemos más lento porque tenemos estas indefiniciones, porque tenemos cosas que yo parece que tengo que revisar, pero de acuerdo a un dictamen de la Contraloría parece que tengo que revisar esto también, entonces todos revisamos todo. Entonces, si es que la ley no es precisa en definir quién tiene que revisar qué cosa, todos los esfuerzos que hagamos por el lado de los plazos se pierden. Porque yo pongo un plazo, pero no está claro qué tengo que hacer, entonces mi respuesta es, ¿sabe qué? Mejor que no, porque no voy a hacer que me caiga alguien y hay un sumario, y estos fantasmas que andan dando vuelta, que son bien reales, no son fantasmas de las películas. Entonces, esas definiciones de plazos y de responsabilidades son importantes. Y, por ejemplo, respecto de hay una modificación en el artículo 116 en términos de qué es lo que es normativa urbanística y qué es lo que tiene que revisar la DOM. Ahí la ley tiene que ser majadera, creo yo, incluso en qué tienen que revisar y qué no tienen que revisar. Y ojalá que diga 3 veces que no tienen que revisar esto para que nadie en algún momento pueda decir, sabe que lo voy a revisar por si acaso. Porque eso lo revisa otra persona. Que en el caso, por ejemplo, a propósito de la pregunta de la senadora Pascual, por su intermedio, presidente, en el caso de los revisores de cálculo estructural. Eso es algo que está bien resuelto. Y está bien resuelto y hoy día en Chile los edificios no se caen.
O sea, es muy raro que pase algo así. Y eso es porque está bien definida la responsabilidad. Los DOMS no tienen idea de eso y está bien que no sepan de eso porque no tienen las competencias ni los tiempos para revisar ese tipo de cosas. Y no lo hacen. Ellos no lo revisan. Hay un profesional competente que es responsable legal y económicamente y que tiene responsabilidades subsidiarias y eso funciona bien. Entonces, ese régimen de responsabilidades y a quién le responde cada uno para temas específicos es valioso y funciona, y creo que tenemos que aprovechar esos aprendizajes y ver dónde más se pueden implementar, porque no es razonable que los DOMS revisen todo, porque no tienen las competencias, no tienen el tiempo, no tienen los recursos y no tienen la especialización. O sea, hay profesionales competentes en cada ámbito y esa experiencia creo que es algo que hay que relevar para efectos de esto. Y puede ser algunas cosas que se vean en este proyecto de ley, otros en otros como los que mencionó el Ejecutivo recién. Pero creo que es importante el punto de no perder esos espacios, porque esto no es, cuando uno piensa en la forma, las formas son los plazos, las formas son, pero también son los procesos, es quién y cuándo, y qué cosa tiene que mirar y qué no. Y eso es muy relevante, ¿no? Si me permite, presidente, no sé si Fernando quieres complementar. Sí, gracias, señor presidente. Respecto a la pregunta de la señora Pascual, que nos parece específicamente muy atingente, porque es una pregunta dónde termina y hasta dónde hay que revisar, ¿cierto? En ese sentido, un poco lo que sustenta nuestra propuesta y esta idea de que sea normativa urbanística lo que la DOM debiera revisar esencialmente, se debe a que la normativa urbanística, que viene a ser la altura, la densidad, la cantidad de constructibilidad, es lo que afecta a los derechos de los terceros en mayor medida. No es de los habitantes del proyecto, sino que impacta en la comunidad. Entonces, entendemos que es una responsabilidad ineludible de las direcciones de obra. Lo que tiene que ver con la calidad de la construcción, la resistencia al fuego, en ese sentido se parece a lo del cálculo estructural. Ninguno de nosotros espera que alguien en una DOM se ponga a revisar un proyecto de cálculo estructural, sin embargo el sistema lo tenemos bien definido y funciona de esa manera. Nuestra expectativa es que la ley pudiera aclarar respecto de todas estas otras cosas que no son normativa urbanística, también establezcamos un sistema similar que funcione de la misma manera, y un poco la respuesta vendría a ser esa, normativa urbanística debido a que se afecta a los derechos de terceros. Gracias. Muchas gracias por su intervención. La señora abogada, por último, ya estamos sobre la hora, la señora abogada Beatriz Silva quiere emitir algunas opiniones. Muchas gracias, presidente. Muy breve, por su intermedio, es señalar que la Cámara está totalmente alineada con lo que acaba de señalar la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Tanto en la respuesta a las preguntas, por su intermedio, precisar que respecto de la consulta de la senadora Pascual, en ese sentido también creemos que lo que hay que hacer es hoy en día corregir un sistema que se ideó pensando que hubieran dobles revisiones para precisamente evitar todos estos problemas y que los procesos se llevaran a cabo bien, pero que hoy en día estamos fallando en algún punto en que se generan duplicidades y no se están cumpliendo los roles como corresponden. Y por último, respecto de los temas de interpretación, nosotros aquí nos gustaría ser enfáticos que si bien es un punto que a primera vista uno diría regular las facultades de interpretación del MIMBU no tiene nada que ver con los plazos, resulta que hoy en día los problemas de interpretación yo diría que son los que más retrasan los plazos. Hoy en día las direcciones de obras en muchos casos te dicen, no, yo he tenido problemas con Contraloría o con el Ministerio, la Ceremi, por la interpretación de esta norma. Yo no te voy a aprobar si es que tú no llegas acá con un dictamen de Contraloría General o con un pronunciamiento de la Ceremi, etcétera. Y se entiende porque la normativa es compleja, existen muchos órganos que interpretan, entonces efectivamente los actores hoy en día no tenemos claridad de las normas. Y en ese sentido, los plazos, aquí la interpretación es clave para los plazos, porque uno ir a la Ceremi se demora mínimo 6 meses, incluso 12 meses en Ceremi muy colapsada. Entonces, en todo ese intertanto no se va a mover un permiso de edificación si es que no hay claridad en la norma que se aplica. Eso. Muchas gracias, señorita Beatriz. Entonces dejamos hasta aquí hoy día los planteamientos. Le queremos agradecer enormemente sus intervenciones. Vamos a estar en intercomunicación. Este proyecto va a continuar su trámite legislativo. Tuvo un año, me dicen, no fueron 6 meses, un año estuvo aproximadamente en la Cámara. Nosotros vamos a tratar de darle la mayor agilidad posible, pero vamos a estar siempre en intercomunicación con ustedes. Como decía muy bien uno de nuestros invitados, don Slaven,
si tienen algo que aportar, en su momento obviamente vamos a estar ávidos como comisión para recibir todos los aportes cuando se presenten esas indicaciones que el Ejecutivo ha comprometido. En lo futuro, la próxima semana, ¿cómo sería? Nosotros sí vamos a invitar, a diferencia de lo que decía don Gonzalo, sí vamos a invitar a Andes Sanitarias porque creemos que, más allá que haya estado allá, creemos que es importante escucharlo acá. Perdón, Juan Manuel Fuenzalía, perdón. Perdone. El bueno, perdón, Fuenzalía el bueno. Bueno, lo vamos a obviamente a invitar también a los tres que aparecen, ¿no es cierto?, en esta comisión para la próxima sesión. Así que, habiéndose cumplido el objetivo de esta se levanta. ¿Ve que se puede